presentar a nuestro tercer invitado, el periodista y economista Raúl Piner Fresco, que actualmente es jefe de la unidad de investigación del diario Primera. Es un investigador muy reconocido en temas políticos, mineros, industriales. Bienvenido, señor Piner. Gracias Michelle, gracias Atlanta. Solo faltó decir que por pedido de Michelle hice el prólogo de este libro y por culpa de eso que estoy acá. Ahora, quisiera empezar por dos anécdotas. Un día, hablando en la radio, Antauro Humala, que solía ser muy beligerante cuando hablaba en la radio y enfrentaba muy fuertemente con los locutores, ¿no? O sea, los enfrentaba así directamente, ustedes son agentes, que no sé qué. Dijo que si él estuviera en el poder, fusilaría a todo Chacarita. A todos los habitantes de Chacarita Lejana. Entonces yo lo oí y un rato después lo llamé por teléfono. Y le digo, oye, Antauro, ¿tu papá no vive en Chacarita? Entonces me dijo, sí, pero esto me da mucha influencia en TIE, me dijo. Bueno, esta es la primera anécdota. Imagínese. La segunda es un día 17 de diciembre de 2010 en que Ollanta Humala presenta su nuevo look. El polo rojo lo había cambiado por polo blanco, ¿no? Y hace una presentación en la que nos dice que la gran transformación del Perú consiste en una beca 18, en una pensión 65 y no sé cuántas cosas más. Miren, diciembre de 2010, no después de la hoja de ruta, no, diciembre de 2010. Entonces, a la hora de que se van a saludar, todos vamos a hacer una cola a saludar al nuevo candidato que se había lanzado ese día en la avenida Bancay, en un local de una cooperativa judicial. Le dice, ¿y qué te pareció mi discurso? Yo le digo, está bien, pero hay cosas que conversar. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuándo conversamos? Mañana vete al local, a la avenida Arequipa. Entonces, yo fui ese día siguiente a la avenida Arequipa al mediodía, y estaba Ollanta ahí, y me dijo, ¿tenías observaciones del discurso? Le dije, eso me pareció un discurso donde no hay ninguna confrontación, no te enfrentas a nadie, parece que no eres responsable de los problemas de este país. Y entonces me dijo, eso es lo que me han recomendado mis asesores. Bueno, yo casi le pregunto, ¿y cómo yo no era tu asesor? Bueno, ahí me di por despedido. Pero, en fin, yo no sabía en ese momento que esos asesores venían de Brasil, porque ni siquiera los había visto nunca, ni había oído de la llegada. Pero, le digo, esa estrategia de bajar el programa, las propuestas, usualmente son las que se presentan en segunda vuelta. Tú estás, antes de comenzar la primera vuelta, haciendo este tipo de ablandamiento de tu posición. ¿Qué tal si tu voto que te hace llegar a la segunda vuelta lo pierdes ahora? Y me dijo, ¿te refieres a los radicales? Yo le digo, bueno, sí, los radicales, ya, llamémosle así. Me dijo, a eso los tengo acá, en el bolsillo, eso es lo que me han dicho los asesores, ¿no es cierto? Los tengo en el bolsillo, o sea, lo que yo tengo que hacer es ampliar mi influencia hacia otros, porque los radicales de todas maneras van a votar por mí. Yo le dije, no estoy muy seguro. Y me dijo, nos reunimos con los asesores para que les expliques tu punto de vista. Claro, nunca hubo ninguna reunión con asesores y en realidad tenían en el bolsillo a los radicales, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en las elecciones. No había forma de no votar por él frente al fujimorismo, frente a los demás partidos que habían aquí, y entonces la gente que
más o menos conocía cuál era el viejo discurso de Llanta, pensó que era algo le debía quedar, pues, entonces iba a ser un poco mejor que los anteriores. Bien, un día, y ahí viene la tercera anécdota, se apareció Michel y me dijo qué me parecía que se pusiera a hacer una tesis de magíster sobre el tema del etnocartelismo. Y yo le pregunté, ¿te atreverías a hacerlo? Entonces me dijo, sí, bueno, en realidad es una cosa bien difícil, porque evidentemente se trata de un movimiento político que a estas alturas aparece aislado, apestado, ¿no? Con su líder preso, con su papá diciendo cosas medias distintas cada vez, para no decir nada más, y por la caricaturización que hay sobre el etnocacerismo, la caricaturización que en parte es el propio etnocacerismo en sí mismo, pero también desde afuera. Y eso es lo que Michel ha cometido en su libro, ¿no? Ponerse a trabajar sobre una experiencia política que sin duda es extraordinaria, aunque uno pueda pensar que el etnocacerismo es una especie de cosa marginal. Es extraordinaria porque ha producido dos partidos, ¿no? Ha producido un presidente de la República, ha producido un preso que tiene una situación sumamente llena de contradicciones, lo llevan a un lado, al otro. Él y Fujimori compiten por el premio al preso más protagonista de la política peruana. Bueno, ¿cuál es la historia breve del etnocacerismo? Es la historia de un señor marxista, comunista, que se sale del partido y reformula su teoría, o sea, explica su propio retiro del partido en función a la ausencia de tratamiento del tema étnico en el marxismo, no solo en el comunismo peruano, sino en el marxismo en general. Entonces revisa su propia concepción marxista. Y de este señor surge una idea básica de que en los países que somos pobrizos, porque hay 5 razas en el mundo, de 5, los blancos, los amarillos, los negros, amarillos, pobrizos, pobrizos 4 nomás. De estos 4, los marrones, los únicos que no gobiernan son los pobrizos. O sea, hasta los negros ya gobiernan, ¿no es cierto? Ni qué decir, los amarillos gobiernan los países amarillos y los blancos los países blancos. Pero los pobrizos no gobiernan en este mundo, ¿no? Entonces son una etnia oprimida que tiene todavía que cumplir la tarea de gobernar. Tómese en cuenta que cuando él conversó esas cosas con Isaac, no considera de que la etnia haya gobernado porque haya estado Toledo, o porque haya estado Velasco en el poder, o porque Evo esté en el poder en Bolivia. Eso no explican una especie de gran liberación del factor étnico. Bueno, este antiguo comunista decide en un determinado momento impulsar a sus hijos, a 2 de ellos, a entrar a la Fuerza Armada, bajo la siguiente tesis. Porque para don Isaac todo es tesis. Hay 2 formas de llegar al poder en el Perú, con un partido político y con las Fuerzas Armadas. Miren ustedes la historia. Y entonces, la vía rápida es la de la Fuerza Armada. Y por eso Llanta y Antauro fueron a la Fuerza Armada. Pero como dice el propio Isaac, debido a que los hijos del señor Humala llegaron a la Fuerza Armada en el momento que ya había una guerra interna en el Perú,
Entonces el gran riesgo era que sus hijos se volvieran masacradores, se volvieran parte del aparato de guerra sucia que había en el país. Y por eso aceleró la creación de una logia militar que se denomina los etnocaceristas, y además de un nombre militar, porque como dice bien Tony, cacerismo habla de nacionalismo, pero lo habla en lenguaje militar, porque el resto del país nunca entendía qué cosa era etnocacerismo, ¿no es cierto? Pero en el lenguaje militar era el militar que había ganado contra los chilenos, en Tarapacá y en La Breña y toda esa vaina. Entonces, disculpen la vaina. Entonces, lo que pasaba es que Isaac había impulsado a sus hijos a la Fuerza Armada, pero en una perspectiva de poder. ¿Y qué tal si se quedaban por el camino, ¿no? En medio de los juicios y toda esa vaina? Otra vez. Y bueno, todo esto fue una discusión que tuve yo para saber qué pensaba Isaac Humala sobre la acusación contra Ollanta, de que había el capitán Carlos. Entonces, según Ollanta, según Isaac, bueno, desde los incas para acá, porque la explicación empezó en los incas, no en los incas, sino en los precolombinos, hasta acá, todo probaba que Ollanta no había sido el capitán Carlos, porque finalmente el capitán Carlos, Ollanta, el capitán Ollanta, había sido parte de esa logia, de ese grupo etnocacerista que buscaba darle una salida política distinta al país y que repudiaba los métodos de la Fuerza Armada. Ahora bien, el etnocacerismo ha tenido tres momentos, como explica bien Michel. Uno es su origen, este origen antiguo que viene del tronco familia, ¿no? Luego viene el periodo del fujimorismo, ¿no? Donde finalmente Ollanta y Antauro se rebelan contra el fujimorismo, son el único grupo militar que rompe con el proceso de la transición del año 2000, ¿no? Y lo denuncia. Anteriormente hubo el intento de rebelión del general Salinas, que fue realmente un desastre porque se abortó antes de empezar, y este segundo que tuvo esas características que todos conocen. Y bueno, y luego viene el periodo de Toledo, que es cuando, habiendo caído Fujimori, ¿qué cosa era la transición en este periodo? Por eso es que quedan los hitos del etnocacerismo, ¿no? Que son los Pumba, el andahuaylazo. El andahuaylazo es más o menos la idea de que Toledo no ha cumplido, ha fracasado, hay que echarlo a Toledo y hay que presionarlo eso por la vía de la acción directa. Y por último, la fundación del Partido Nacionalista, que ya no es el Partido Etnocacerista, y las elecciones de los 2006. Entonces uno ve una cosa curiosa, ¿no? La historia del etnocacerismo es llena de vaivenes, ¿no? O sea, en el proyecto que los militares llegan al poder, es un proyecto golpista, ¿no es cierto? Y varias veces ha estado escrito que hay golpes buenos y golpes malos, más o menos la tesis, y para eso está también más Velázquez. Y después, pero a la vez, ellos quieren armar un proyecto electoral y recogen firmas para el etnocacerismo, solo que no las consiguen. Y como no las consiguen, se insurreccionan en Andahuay. Y como la insurrección les resulta un fracaso, se vuelven al proyecto electoral. Llega Ollanta desde Corea del Sur, que ahora está de moda, y llegando al Perú, Ollanta se incorpora a las discusiones que tenían los etnocaceristas, su padre y todo, y deciden, sacan la siguiente conclusión: con etnocacerismo no nos inscribimos jamás. O sea, la gente no entiende,
es muy radical para el país. Y entonces deciden formar otro partido, el Partido Nacionalista. Solamente que aquí hubo una disputa, ¿no?, dentro de la misma familia, y la familia Heredia le ganó a la familia Humala. El partido del que forma parte Ollanta Humala es el partido de la señora Heredia, ¿no? Y el otro partido no cacerista es el partido de los hermanos Humala, de papá Humala y todas esas cosas, en grosso modo, ¿no?, porque no estoy hablando de cosas orgánicas. Además ahí no hay ninguna organicidad, especialmente en el Partido Nacionalista. Pero definitivamente las dos alas en que quedó dividido, las dos se dirigieron a la elección del 2006, que es en el centro del libro de Michel. Y entonces ahí viene toda la investigación, qué tanto cambió la cosa, ¿no? O sea, cuánto del etnocacerismo viene el nacionalismo, por decirlo así, porque el nacionalismo adquirió carta de ciudadanía, se volvió un partido importante, mientras el etnocacerismo sacó una votación insignificante. Sin embargo, toda la imagen que había del nacionalismo del 2006 es que era un nacionalismo radical. Entonces, ¿qué tan más radical era el etnocacerismo? Un día, en una discusión, años después de las elecciones, con Ulises Humala, que fue candidato del partido etnocacerista, con Avanza País, Ulises Humala y yo estábamos en una mesa así, discutiendo sobre los TLC, ¿no? Y Ulises Humala era un sorprendente defensor de los TLC. Mientras su hermano Ollanta había empujado a los congresistas a hacer una pampa el día en que se iba a aprobar el TLC y se armó una troncadera y todas esas cosas. Cierto que después de eso en el poder, Ollanta ha sido recampeón del TLC, y cuando hace discurso está convencidísimo del TLC. Quizás todo esto tenga que ver con lo que dice Michel cuando dice hay una discordancia entre los discursos y las verdaderas disposiciones programáticas. O si quieren, la discordancia entre fusilar a todos los chacarillas, ¿no?, y ganarse la elección de los D y E con su papá fusilado, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, el resultado electoral del 2006, ¿por qué no liquidó al menos? ¿Por qué no lo liquidó? Porque fue un resultado pobrísimo, ¿no? Pero el etnocacerismo, hasta donde se oye, sigue presente en los conflictos, tiene su periódico que se vende, ¿no?, se vende continuamente, y hay algo que lo mantiene vivo. Yo pienso que es la traición a los radicales de parte de Ollanta. O sea, que Ollanta, al creer que lo tenía en el bolsillo a los radicales, creyó que ese bolsillo iba a seguir lleno después de que él hiciera todos los tiros que hizo, ¿no?, de Conga y compañía, y no, pues perdió a los radicales rápidamente. Y ahí nomás estaba el hermano para recibir, o por lo menos una partecita de eso. Entonces, hay una base social radical que lamentablemente por ahora es muy propensa al discurso y no a la parte programática. La experiencia de los periódicos etnocaceristas es una experiencia insólita. Nadie creía eso. Nadie creía que un periódico se podía mantener con su venta, que era darle a estos llamados reservistas, que reservistas no son gente del ejército, la reservista es el concepto de que la persona está en la reserva, ¿no? Licenciado es el concepto de
de personas que han servido al ejército, pero los reservistas no eran ni siquiera mayoritariamente licenciados. Entonces estos reservistas en realidad eran desocupados, ¿no? Lo que hacían es vender el periódico, y vender un periódico a un solo y quedarse con 50 centavos de todos los periódicos, o sea, tratan de vender lo más posible, ¿no? Y en este estado de pobreza en que se movía el Perú, la gente que podía reunir 20, 30 soles por vender el periódico ya estaba teniendo algo de dinero en el bolsillo para la semana, y así sucesivamente. Como cuento en el prólogo, Antauro tomó el nombre de Ollanta para el periódico porque en ese momento estaba en el proyecto electoral de Ollanta, pero cuando se amargó con Ollanta le cambió el nombre y le puso Antauro, ¿no? Es su propio nombre, ¿no? No sé si alguna vez era un periódico que se llame Raúl, pero así son ellos, ¿no? Bueno, en el libro de Michel hay los límites de lo que es una tesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las últimas páginas dice: en 2009 a Antauro le condenan a 25 años de prisión. Bueno, después lo han condenado menos, lo han bajado, pero por ser respetuoso de hasta dónde era el corte, ¡pran!, el corte ahí, ¿no? Y eso se nota en una de las partes del libro, porque todo esto está proyectado a la historia de Ollanta Humala y a cómo Ollanta Humala. Por lo tanto, este libro tiene necesidad de una continuación. Ahora, ¿cuál es el futuro del etnocacerismo? El futuro del etnocacerismo es que Antauro va a salir en libertad en algún momento y va a haber un movimiento radical a su lado. O sea, ¿cuán radical va a ser en la práctica real? O cuán decidido a compromisos que lo ablanden va a estar, eso yo no lo puedo decir. La experiencia política ofrece muchos ejemplos de estas cosas. Se puede soplarse un montón de años en la cárcel, las personas cambian. Hasta ahora a Antauro no se debe cambiar demasiado. El hecho es que el etnocacerismo ha hecho historia, querrámoslo o no. Muchos que hemos pasado por muchos partidos de la izquierda sabemos que muchos de los partidos de izquierda no han hecho historia, simplemente han existido una decisión, después han desaparecido. Esta es historia, ha puesto un presidente, ha puesto preso, ha puesto debate, está. Ahora es una historia errática, ¿no? Producto de lo que son este tipo de procesos políticos de América Latina, ¿no? Es difícil encontrar analogías con relación a